¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Yo sé que cuando uno deja de comer unas horas, un día, tiene mucha hambre, ¿verdad? Busca alimento para poder satisfacer el hambre. Yo creo que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener ese deseo de poder alimentar nuestro espíritu, no solamente nuestro cuerpo. Lo cuidamos nuestro cuerpo para vernos bien, ¿verdad? Pero nuestro espíritu necesita ese alimento para poder contrarrestar los ataques del enemigo, para poder atacar al diablo con la palabra. Y si no nos alimentamos, si no tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, no vamos a contrarrestar todos los ataques del enemigo. Porque Cristo nos enseñó que obtuvo victoria de la tentación a través de la palabra. Escrito está. Y nosotros también podemos contrarrestar todo obstáculo, toda barrera que el enemigo ponga delante de nosotros diciendo, escrito está. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Cuando uno está contento, ¿sabes lo que pasa? Sonríe, se alegra, está entusiasmado, está abierto, ¿verdad?, a todo lo que pueda suceder. Regáleme una sonrisa, por favor. ¿Están tan serios? Cristo le ama, sonría. Aleluya. Diga conmigo, mi Biblia es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Por lo tanto, llevaré abundante fruto para la gloria de Dios, para la bendición de mi iglesia, de mi familia, de mi país y las naciones. Y la iglesia del Señor dice, amén. Vamos a sembrar esta semilla, que es la palabra del Señor. Para ello vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos. Lo leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si el Espíritu
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta ahí la lectura. Amén. Vamos a orar. Que el Señor en esta mañana nos hable a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos, Señor, de poder estar en tu casa. Y gracias por el cuidado que has tenido, Señor, en estas vacaciones, en nuestras labores, sobre todo en cada uno de nosotros. Gracias por esa misericordia que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos en esta mañana, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, que hoy nos ministres a través de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu traiga nuevas fuerzas a nuestras vidas, que traiga entendimiento, para que podamos comprender, Señor, estos versículos que hemos leído, que hoy es alimento para nuestro espíritu. Padre, me escondo en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, usa mi vida y ministra al pueblo de nuestro Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, como la Escritura mismo ya nos anunció en el Mateo capítulo 24. Cristo ya dijo, estas señales habrá antes del fin del mundo. Sabemos a través de las noticias, a través de la televisión, que esos acontecimientos se están llevando a cabo. Hay muertes por todas partes. Hay persecuciones, matanza a los cristianos. Muchos hijos de Dios están siendo asesinados, quemados, colgados por no negar su fe. Y yo creo que son los últimos tiempos antes que el anticristo se manifieste en esta tierra. Nos comentaba un amigo pastor en una reunión, y nos decía que en el internet encontró que el Papa en Italia visitó una iglesia pentecostal. Y los pentecostales le recibieron con aplausos y le cedieron el púlpito para poder predicar. Sabemos que el Papa está buscando la unidad para crear el ecumenismo. Y en esa predicación habló de 3 puntos muy importantes que cada uno de nosotros podemos caer con facilidad. El punto número uno que habló es acerca del amor. Nosotros predicamos el amor. Si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. Eso está en la palabra del Señor. Amén, está bueno. El segundo punto habló acerca de la unidad. Nuestro Señor Jesucristo anhela y desea que seamos uno en el amor de Él, en la fe de Él. Pero el tercer punto es que lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Los que hacen publicidad para vender su comercio, para vender algo, para atraer la atención de las personas, hacen estudios y buscan los textos más cortos, las palabras más cortas, que atraen nuestra atención, ¿verdad? Por ejemplo, la Coca-Cola. ¿Cuál es la publicidad más corta? La chispa de la vida, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no ha visto esa publicidad? Coca-Cola, la chispa de la vida. Y eso se recorrió por todo el mundo entero. Y ahora ellos están estudiando también de la misma manera palabras muy cortas, sencillas, para poder transmitir un mensaje. Y es la diversidad. En la palabra de Dios habla de la diversidad. Pero cuando el ecumenismo quiere unir, no importa sean musulmanes, no importa sean testigos, no importa sean sectas, ellos quieren unirlo porque la palabra dice la unidad. Entonces, en la diversidad está el problema.
Hay diversidad de dones dentro de la iglesia que tienen que unirse y poder glorificar el nombre del Señor. Pero la diversidad que ellos buscan es muy peligroso. Por lo tanto, tenemos que estar atentos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y esto me preocupó bastante. Si el Papa entrara aquí, ¿cómo lo recibiríamos nosotros? Que conocemos la verdad, que conocemos la luz, que somos sal y luz en esta tierra. Somos sus escogidos. La palabra de Dios dice que hay que amar a nuestro prójimo, es nuestro deber, ¿verdad? Pero el mensaje que nos transmite son peligrosos. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. En los últimos tiempos dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y engañarán a muchos, dice las Escrituras, y aún a los escogidos. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros la esperanza que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nos garantiza? ¿De venir todos los domingos a la casa del Señor fielmente? ¿De estar X de años en la iglesia sirviendo al Señor? Esa es una garantía para nosotros de que un día podamos llegar a la presencia de Dios. ¿Qué dice la iglesia? La garantía es Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de los que caminan en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Este pasaje, lo he leído como 10 veces para poder comprender lo que el apóstol Pablo quiere transmitir el mensaje a la iglesia. A simple vista, cuando uno lo lee, parece que Pablo lo está exhortando, lo está golpeando y está cerrando una puerta de esperanza para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de alcanzar esa salvación gloriosa. ¿Cuántos quieren alcanzar la salvación? Yo creo que por eso estamos aquí, dejando tantas cosas, quizás dejando el cansancio de la labor diaria. Anhelamos y deseamos. Esa es nuestra esperanza. Por eso estamos aquí. Pero qué lindo cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con esa disposición de que el Espíritu Santo nos hable, de que el Espíritu Santo sea trayendo esa palabra con revelación y que podamos ser hacedores de esa palabra, de que podamos salir de este lugar no como hemos venido, con nuestras dificultades, con nuestras circunstancias, con nuestros problemas venimos delante del Señor, porque sabemos que la palabra del Señor nos dice: los que estén trabajados y cargados, vengan a mí y descansen en mí. Cuán importante es acercarnos a la palabra del Señor con atención y poder aplicarlo en nuestras vidas. Difícil de comprender, ¿verdad? Dice los primeros 4 versículos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos han expresado este texto? Yo estoy libre. Ya estoy fuera de la justicia. No hay condenación para mí, gloria al Señor. Pero dice: a los que andan en el Espíritu. Y en esta mañana quisiéramos ver en qué consiste andar en el Espíritu y en qué consiste andar en la carne. ¿Cuántos carnalones habrá aquí? ¿Cuántos espirituales habrá aquí? Solo el Señor y usted sabe. Solo el Señor y mi vida está consciente cómo estoy delante
de Él. Entonces sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos estamos andando conforme al Espíritu? Qué silencio, ¿verdad? Es importante saber. Es importante tener una convicción. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, está escribiendo a dos tipos de cristianos, a los cristianos judíos y a los cristianos helenistas. Los cristianos judíos vivían conforme a la ley de Moisés, mientras los helenistas estaban basados en la gracia de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley y la gracia del Señor? Entonces Pablo, cuando uno lee estos versículos, se da cuenta, es como un poeta que está narrándoles, que le está dando a la iglesia de Roma. ¿Y por qué hoy nosotros no podemos apropiarnos de esta palabra y poder comprender? La Escritura nos dice en el Antiguo Testamento, por cuanto la caída de la creación de Dios vino a través de Adán, y a través de Cristo viene la vida. ¿Cuántos dicen amén? La desobediencia de Adán trajo como consecuencia una puerta cerrada para la creación de Dios. Antes, para poder tener comunión con Dios, no teníamos esa libertad que tenemos hoy. Solamente una persona entraba ante la presencia del Señor, y para entrar esa persona ante la presencia del Señor tenía que prepararse durante un año. Y si no entraba bien preparado, salía muerto. Pero si salía vivo, era un hombre respetado, un hombre amado, porque estaba apto de entrar a la presencia de Dios. Pero hoy nosotros podemos entrar ante la presencia del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y podemos tener esa libertad de comunicarnos, de hablar con Él. Y qué bendición eso, hermanos. Esa es una bendición que hoy en día, a pesar de que hay tiempos malos, a pesar de que la palabra del Señor se está cumpliendo, nosotros tenemos esa esperanza, tenemos esa bienaventuranza de acercarnos en libertad a nuestro Padre Celestial. Cuál sea nuestra condición, nuestro Padre Celestial nos escucha. Y si hay un arrepentimiento, un reconocimiento en nuestras vidas, Él nos perdona. Y nuestros pecados, dice que los echa a las profundidades del mar. Y no se acuerda más. Pero lo importante que en este pasaje que nosotros podemos sacar una enseñanza es ver qué es caminar en la carne y qué es caminar en el Espíritu. Entonces, a través de la desobediencia, de la caída de Adán, nosotros no tenemos esa libertad si no nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debemos andar conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Estas dos clases de cristianos en el tiempo de Pablo estaban disfrutando de la libertad que el Señor les ha dado.
tanto los judíos como los helenistas estaban disfrutando, pero no entendían en su magnitud disfrutar esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo traía para este mundo. La libertad de poder servir a Dios, la libertad de poder alabar su nombre, la libertad de poder ser instrumento y ser instrumento en las manos del Señor. La ley estaba gobernando a los judíos. Ellos se basaban conforme a la ley, mientras los helenistas estaban conforme a la gracia. En el capítulo 7, nosotros vemos que la ley era solamente como alguien que buscaba la falta, como un médico cuando diagnostica algo encuentra el error. Y la ley encontraba el error del ser humano, pero no le daba una sanidad, no le daba una esperanza, no le daba ese seguimiento, esa sanidad, ese tratamiento para que el hombre sea restaurado. Mientras Pablo no niega que el pecado ha venido como resultado de la desobediencia de Adán. Y les dice, ustedes están disfrutando, pero disfruten a la libertad. Disfruten la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cuánto disfrutan la gracia de Dios? Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Y por gracia nosotros somos salvos. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pagado nuestra salvación. Cristo pagó nuestra salvación. Y la gracia del Señor hoy nos sostiene. ¿Y qué es gracia para usted? Es un don, es un regalo. Y cuando Dios te da su gracia, ¿sabe lo que pasa? Hay una responsabilidad en su vida de poder caminar en esa gracia. Por gracia Cristo me alcanzó, me liberó de mis pecados, borró mis pecados cuando yo me acerqué al Señor. Y ahora mi responsabilidad como hijo de Dios es caminar en esa gracia, transmitir esa gracia, compartir esa gracia con los demás. Pablo le está diciendo, para que ustedes puedan disfrutar y compartir esa gracia, tienen que acercarse a la presencia del Señor. Ahora Pablo en este libro de los Romanos usa una palabra para poder definir, para poder hacer entender en qué consistía esa carne, de que en el capítulo 8 está hablando. En el capítulo 2, versículo 28, Pablo usa la palabra katasarca, que es igual a carne, y habla de la humanidad de Jesús. Si lo leemos en Romanos capítulo 2, si alguien lo lee, le voy a agradecer. Amén. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Habla de la carne, ¿verdad? Es una de las palabras que usa como carne acerca de la humanidad, de la circuncisión. En el segundo pasaje, 1:3, en Romanos mismo, Pablo habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Entonces Cristo vino en la carne. Y la palabra de Dios dice que no hubo pecado en él.
Pero vamos entendiendo un poquito. El capítulo 9, versículo 8. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. ¿De quién? Hijos de promesa. La carne, según la carne, como hijos de promesa. Ahora, cuando usamos el capítulo 8, está hablando el apóstol Pablo acerca de la carne, del pecado, de la caída de Adán. ¿Cómo era antes nuestra vida sin Cristo? Estamos en las tinieblas, ¿verdad? En el pecado. En el versículo 8 dice, no viven conforme al Espíritu, sino según la carne. En el versículo 4 del capítulo 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahora podemos ubicarnos un poquito, que Pablo se está refiriendo a la carne de la caída de David. Los que viven en la carne, dice las Escrituras en el versículo 8, no pueden agradar a Dios. ¿Cuándo es que nosotros podemos señalar a una persona que es carnal? Cuando tiene una amargura, cuando responde mal, cuando es renegón. Uno dice, esta señora o este hermano está en la carne, pero Pablo no está diciendo de eso. Cualquiera de nosotros podemos actuar, reaccionar humanamente mal, y eso no es pecado. Pero cuando Pablo está hablando, tenemos que entender un poquito. En el libro de Gálatas, encontramos nosotros acerca de la carne en 5:19. En el versículo 6 del 8 mismo dice, el ocuparse en la carne trae muerte. Cuando nosotros no estamos en el Espíritu y caminamos en la carne, dice que trae muerte y hacemos inoperante al Espíritu Santo. No hay condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos en Cristo Jesús? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos en Cristo Jesús. ¿Amén? Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y tenemos que caminar en el Espíritu. Pero ¿por qué Pablo escribe esta carta? ¿Por qué hoy en este siglo nosotros tenemos a la mano estas escrituras que hace 2000 años atrás Pablo les había escrito? Aquellos hermanos de ese tiempo. La palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, que parte y penetra nuestra vida. ¿Alguna vez usted ha escuchado decir, ama a Dios y haz lo que tú quieras? ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Quién la ha escuchado? Y citan una frase que San Agustín expresó y dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Pero San Agustín expresó esta palabra para poder hacer entender a sus oidores que si tú amas a Dios, nunca por nunca vas a hacer lo que tú quieres.
¿Me está entendiendo? Si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿qué es lo que voy a hacer? Su voluntad, lo que su palabra me dice voy a hacer. Pero hoy por hoy las interpretaciones van y vienen, y podemos interpretar palabras como esas a nuestro favor. Ama a Dios, adultera y no pasa nada. Ama a Dios, fornica y no pasa nada. Y hay iglesias que predican salvos, siempre salvos. ¿Ha escuchado usted eso? Una vez que tú eres salvo, ya eres salvo para toda la vida. Baila, haga lo que tú quieras, ya eres salvo. Vive en la carne, no importa, eres salvo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Es duro, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el evangelio es duro? No es duro. Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sabe? Nosotros lo complicamos el evangelio. Tan lindo es servirle al Señor, conocerle a Él con todo nuestro corazón, saber que Él tiene control de todas nuestras circunstancias, de nuestras vidas. Solamente es confiar y obedecer. Por eso esa frase del San Agustín, ama a Dios y haz lo que tú quieras. Si yo amo a mi esposa con todas mis fuerzas, no voy a hacer nada sin compartir con ella. ¿Cuántos dicen amén? Si yo hago lo que quiero sin hacerle saber a ella, ¿qué me viene? Problemas, divorcio. Igual con nuestro Padre Celestial. Si nosotros andamos en el Espíritu y amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, no vamos a hacer lo que queremos, sino lo que quiere nuestro Padre Celestial. Lo que puso aquí acerca de la adoración es lindo. La adoración no solamente es cantar, mis queridos hermanos. No es tener una linda voz y adoras al Señor. Adoras al Señor sirviendo a los demás. Adoras al Señor compartiendo con las personas del amor del Señor. Adoras al Señor ayudando al débil. La adoración no encierra solamente en cantar. Ama a Dios y haz lo que la palabra del Señor te dice que hagas. Ahora, concepto de carne. ¿Qué quiere decir Pablo de esta carne? ¿Sabe qué es la carne? Es el puente que utiliza el mal para hacernos caer. El domingo pasado la pastora habló acerca de qué. ¿Cuántos estuvieron el domingo? ¿Me pueden decir? ¿De qué habló la pastora? ¿No se acuerdan? Habló acerca del tropiezo. Habrá en este mundo tropiezos. Es inevitable, dice, ¿verdad? Las Escrituras. Pero hay de aquellos por quien son provocados el tropiezo. Entonces, esta carne es el puente que el mal utiliza para poder atraparnos, para separarnos de Dios, para inclinarnos al pecado, para que seamos atados y esclavos y subyugados al mundo. ¿Cómo está tu carne? ¿Estás experimentando en tu vida propia
Quizá la conducta baja de la naturaleza de Adán. Yo creo que eso no es la vida cristiana. Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Lo dice con experiencia. Y nosotros también podemos decirlo cuando comprendemos la palabra del Señor. Santiago capítulo 5 versículo 19 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: no estamos en Gálatas, perdón. Gálatas 5:19. ¿Tiene? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más? Idolatría, hechicería, enemistades. Cuando habla hasta lascivia, eso no le afectaba a los judíos. Porque nosotros sabemos a través de las escrituras que los judíos al adulterio, a la fornicación, lo castigaban, ¿verdad? Lo apedreaban y ellos estaban felices, porque para ellos eso no era problema y no abundaba en ese tiempo lo que es la fornicación, adulterio. Y los judíos podían sacar pecho diciendo: no, eso a nosotros no nos afecta. Pero Pablo le sigue diciendo la idolatría. ¿Los judíos eran idólatras? ¿Qué más? Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, todo eso estaba aconteciendo en ese tiempo. ¿En este tiempo también habrá todo eso? Pero en la iglesia no, ¿verdad? Amén. Ay, amén. Gloria al Señor. Contiendas, disensiones, herejías, ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no. Aleluya. Los que andan en el Espíritu no practican estas cosas. Pero hoy por hoy nosotros caemos en ese puente del mal. ¿Cuántos han mentido en esta semana? El que miente dice que no heredará el reino de Dios. ¿Cuántos han celado? ¿Cuántos tienen celos? Envidia. Ay, este hermano se compró un carro de último modelo, yo también lo voy a hacer. Envidia. Aparte de las palabras fuertes, ¿verdad? Orgías, borracheras, homicidios. Quizá nosotros no hemos matado a nadie, pero con esto matamos a muchos. ¿Es que nosotros podemos cambiar? Cristo viene pronto. Y tenemos que tener conciencia, tenemos que concientizarnos, yo creo que es la palabra correcta, para poder tener una convicción. Martín Lutero fue uno de los, ¿cuál sería la palabra?
transformadores, ¿verdad? Reformador, el que se rebeló y dijo: el justo por la fe vivirá. ¿Sabe lo que hacía Martín Lutero todas las mañanas cuando él se bautizó? Todas las mañanas se levantaba: soy bautizado, soy bautizado, soy bautizado. Se concientizaba en su vida. Y nosotros podemos concientizarnos todas las mañanas. Yo ando en el Espíritu, yo camino en el Espíritu, no camino en la carne, camino en el Espíritu. Y uno se concientiza y eso le va a ayudar, le va a motivar a no caer en este puente, en esta trampa del enemigo, para podernos hacer caminar según la carne. Porque los que practican tales cosas, dice, que no heredarán el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. Amada iglesia, nuestra esperanza es ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando caminamos en el Espíritu Santo, vamos a ser bendición donde vayamos, donde estemos, donde nos encontremos. ¿Usted ha sido bendición estas vacaciones en algún lugar? Les conté, creo que aquí está la familia. Un joven se encontraba en Perú y le estaban haciendo dificultades en el pasaje, que vente mañana, mañana te vas. Llegaba: no, mañana te vas y mañana te vas, con tal de sacarle un poquito más de dólares. Se había contactado con el pastor Alberto y el pastor Alberto le dio mi dirección y me llamó. Y yo con mucho gusto le dije: véngase conmigo. Y sin saber que era el joven que estuvo aquí con nosotros en la iglesia. Él llegó y cuando le vi había una alegría en mi corazón. Le abracé y le dije: muchacho, ¿qué haces tú aquí? Me contó sus dificultades. Compartimos en la casa unos días. Y me tocó compartir en una iglesia una predicación. Vimos con él me acompañó. Hablé acerca de la gratitud, que prediqué también aquí. Y le agradecí a él públicamente y decirle: te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder obedecer la palabra del Señor. Me miró sorprendido. Y yo le dije: la palabra del Señor dice: estuve forastero, tú me diste alojamiento. Tuve hambre, tú me diste de comer. Es la oportunidad que tú me das para poder acercarme a la palabra de Dios y obedecer y vivir esa palabra. Hermanos, fueron días maravillosos que pasamos con él. Ya le tocaba el día del viaje. En un desayuno, él salía, creo, al día siguiente. Nos sentamos a compartir. Él nos dice: qué bueno es el Evangelio. Nosotros no le predicamos. Me contó su situación, no le juzgué. Simplemente le escuché, le atendimos y nos dijo: en este tiempo que he podido estar con ustedes, me he dado cuenta que cuando uno está en Cristo es diferente a los demás. En ustedes no he visto una discusión. Nadie gritó en esta casa. Más bien me atendieron con mucho amor. Eso queda grabado en mi corazón. Cuán importante es ser bendición.
sin esperar nada a cambio. Simplemente ser instrumentos en las manos del Señor. No lo puede ser. Y somos bendición donde nosotros fallamos. La palabra de Dios dice: bendita será tu salida y bendita será tu entrada. Si Él caminar en el Espíritu nos tiene que llevar a ese extremo de negarnos a nosotros mismos y expresar lo que el apóstol Pablo expresó y dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en su vida. ¿Y algún momento le has preguntado a Jesús: ¿qué harías tú en esta situación? ¿Qué harías, Jesús, en este problema, en esta circunstancia que estoy pasando? Y si haces esa pregunta, Él mismo te va a responder a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es muy importante comprenderlo. Tiene un gran peso de responsabilidad. ¿Sabe? La gracia de Dios mira la intención de nuestro corazón. Podemos hablar cosas bonitas, adornadas, pero ¿qué hay? Nuestro corazón. Nuestra actitud delante de Dios es muy importante. Y yo creo que cuando Él dice en su palabra que el que viene a mí no le echo fuera, podemos acercarnos confiadamente a Él. No importa cuál sea nuestra condición. Pablo con esto no lo está cerrando puertas a nadie, simplemente está haciendo ver que tienen que tomar conciencia. Iglesia, tenemos que tomar conciencia. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Estamos disfrutando de esa vida abundante, del amor del Señor en nuestras vidas? ¿Podemos ser esa sal, esa luz en este tiempo peligroso que nos toca vivir? Cuando uno lee en las Escrituras, en el Salmo 51, sobre todo es un salmo maravilloso para un pecador. ¿Qué entiende? ¿Qué interpreta? O quiero preguntar a la iglesia: cuando usted peca, ¿cree que el Espíritu Santo de Dios se aparta de usted? ¿Qué dice la iglesia? No. ¿Está seguro? Cuando yo leo la expresión del rey David, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué entiende usted en esa expresión solamente? Porque el rey David se dio cuenta, a pesar de que sus errores, su pecado llegó delante de Dios, se dio cuenta que el Santo Espíritu de Dios estaba allí todavía. Y pide en clemencia, en misericordia: no quites tu Santo Espíritu de mí y devuélveme, ¿qué? El gozo de tu salvación. ¿Sabe qué es lo que perdemos cuando nosotros pecamos? El gozo. El mundo natural, el ser humano natural, cuando peca, ¿qué es lo que siente? Nada. A un criminal, a un asesino, a un sicario, como podemos llamarlo, uno puede entrevistarlo y decirlo: ¿qué es lo que tú sentiste en tu primer
trabajo. Quizá le dije, no pude dormir. La conciencia me acusaba. Y ahora ya no siento nada. Porque dice que la conciencia se cauteriza, ¿verdad? Pero el que anda en el Espíritu le advierte cuando uno va a pecar. ¿Cómo se siente? El peor pecador de este mundo dice que son los cristianos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? No hay ningún cristiano en esta tierra que pueda pecar sin ser advertido. El Espíritu Santo le advierte de una y mil maneras. No lo hagas eso está mal, no le agrada al Señor. La palabra, el ser humano, su amigo, la familia le va a advertir. Ahí es el Espíritu Santo hablándole. Pero el mundo natural, el que camina en la carne, ya está cauterizada su conciencia. La conciencia es algo que Dios ha puesto en el ser humano. Es la única que nos acusa a nosotros en nuestra soledad. Yo le había dicho a mis hijos, voy a predicar acerca de la conciencia. Estaban preparándose a mis hijos. Algún día lo voy a hablar. ¿Y sabe por qué? Un día, todas las mañanas salgo con mi perro, se llama Lucky, algunos le conocen, ¿verdad? Al jardín, para que haga sus necesidades, ¿verdad? Y hace la semana pasada, jugando con él, hay manzanas que se han caído al suelo en el jardín. Agarré una manzana y le tiré. Y él estaba corriendo. Y le cayó en el ojo. Ese perrito como se revolcaba de dolor. Y yo cómo me sentí, hermanos. Ya sonó todavía esa manzana. Yo dije, ya les vacié el ojo. Y la conciencia, hermanos, acusándome, sentí un dolor. Me acerqué, no sabía qué hacer para abrazarle y decirle, hijito, ¿qué pasó? Perdóname. Y con un animalito podemos sentir eso. Con nuestras vidas, ¿cuánto más? Yo creo que es importante, hermanos, hacer acto de conciencia en nuestras vidas. ¿Cómo estamos caminando? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Hoy por hoy, en este tiempo que nos toca vivir, por más espirituales que seamos, caemos en la trampa de comentar, de decir, de hablar con tanta facilidad de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestro líder, de nuestros pastores. Porque es fácil. Pero en tiempos atrás, ¿qué pasaba cuando hablaban de un siervo del Señor? De un escogido del Señor. Lepra les caía, justicia de Dios les caía. Pero ¿sabe hoy por qué nos suceden esas cosas? Estamos viviendo en la gracia de Dios. Pero, amados hermanos, déjame decirle antes de terminar, la gracia de Dios no le da a nadie licencia para juzgar, para criticar, para señalar. ¿Sabe para qué la gracia de Dios está en este tiempo? Para que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él como deudores, sabiendo que Él pagó el precio en nuestro lugar y poder ponernos al servicio de Él,
y autoexaminarnos y concientizarnos de que sí estamos caminando en el Espíritu o todavía estamos arrastrando que la muerte entró al ser humano a través de Adán. Volvemos para atrás. Estamos en el año 2000, ya acercándonos al 15, ¿verdad? Yo creo que Cristo viene pronto. Salgamos de este lugar concientizándonos cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando en el Espíritu o en la carne? Si lo estamos haciendo en la carne, yo creo que es tiempo de decirle: perdóname, Señor. Hoy renuncio a esa vida carnal y enséñame y ayúdame a caminar en el Espíritu. Amén. Es lindo este capítulo 8 cuando uno lo estudia, lo analiza, y si Dios me permite, hablaré acerca de que somos más que vencedores cuando nosotros caminamos en el Espíritu. Y está en el mismo capítulo. Vaya leyéndolo en la casa y habrá oportunidad de compartir todo este capítulo. Ahora es una introducción, ¿verdad? De que si caminamos en la carne, estamos muertos. Pero si caminamos en el Espíritu, dice que ninguna condenación hay. Amén. ¿Quiere usted analizarse, concientizarse en este tiempo que nos queda y Dios nos da la oportunidad? Porque hay un propósito en nuestras vidas. Tantas muertes, aviones desaparecidos, y nosotros hemos salido de vacaciones y estamos aquí bien de salud. Es por la gracia de Él. Es por la misericordia de Él. Y tenemos todavía la oportunidad de corregirnos, de volver nuestro corazón, nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en pie. Quiero que al salir de este lugar, cuando llegue a casa, lea el capítulo 8. Que el Santo Espíritu le revele la enseñanza que encierra estos versículos para nuestra vida. Porque el hombre carnal se deleita y disfruta el pecado, y lo pueden volver a hacer cuantas veces quieran. Pero el cristiano, el que anda en el Espíritu, cuando él peca, sabe, su dolor aflora, su angustia resalta. Hasta nuestro rostro cambia cuando nosotros hemos fallado al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es que porque el Espíritu Santo de Dios se va. El Espíritu Santo dice que estará con nosotros todos los días. Pequemos, caigamos, nos levantemos, Él estará allí. Ya depende de nosotros. Cuando usted y yo peco, ¿sabe lo que pasa? Contristamos al Espíritu Santo. Entristecemos al Espíritu Santo. Usted pierde el gozo, la alegría, la libertad, esa paz, hasta que usted pide perdón a Dios y se siente gozoso, alegre. Por eso el salmista decía: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántos quieren decirle en esta mañana: devuélveme el gozo de tu salvación? Yo quiero verle a usted feliz, contento, como si hubiera sacado la lotería. ¿Cómo se sentiría si usted saca la lotería? Una sonrisa de 100 a 100, ¿verdad? Anhelando de ayudar a los demás. Quiero que el próximo domingo venga con esa sonrisa, caminando en el Espíritu, no en la carne. Amén. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por esa libertad todavía que tenemos, Señor, en este país, de
poder predicar tu palabra con libertad y escucharlo y tener una Biblia, Señor, en nuestras manos y en esa libertad de escudriñar. Llegarán tiempos en que se acabe esa libertad, Señor. Podamos aprovechar estos tiempos para poder escudriñar y llenarnos de tu palabra, que cuando esos días lleguen, tu palabra esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos puedan ayudar en esos tiempos malos, Señor. Aquí está tu iglesia, papá, hoy día venido, Señor, a escuchar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, hice de mi parte lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti ministrar cada corazón. Tú que escudriñas nuestros corazones, tú conoces cómo está cada corazón. Por favor, ministralos. Abrázalo, consuélalo. Y que esta palabra haya sido buena semilla, sembrado en la buena tierra que es su corazón. Gracias te doy, papá. Bendigo a cada uno de tus hijos que esta mañana están aquí. Si están enfermos, Padre, pon tu mano poderosa y trae salud, restauración para su cuerpo, Señor. Que ellos puedan servirte como hijo, hija tuya, Señor, con gozo en su corazón, con alegría en su corazón y alumbrando, Señor, en medio de las tinieblas. Gracias te doy, papá, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Estudie este capítulo. Amén.